Hola, cordial saludo, amigos, amigas. Soy Rubí Estela Morales Sierra, comunicadora social periodista. En este momento ejerzo de una forma independiente, sin compromiso laboral. Em, Quiero poner en discusión de la comunidad, del público en general, una situación que he tenido que vivir y que quiero que sea parte de una experiencia para evitar que a otras personas les suceda, a otros colegas, a otros periodistas. Esto a propósito de las denuncias que hubo recientemente sobre acoso sexual y acoso laboral. Me voy a referir en particular al acoso laboral, porque hace varios años, hace 4 años, difundí un audio, un video en el cual denunciaba el acoso laboral al cual fui sometida cuando fui jefe de prensa de la alcaldía de Bucaramanga en el periodo de la alcaldía del ingeniero Rodolfo Hernández, que posteriormente fue candidato presidencial en el año 2022. Los hechos que quiero narrar muy brevemente sucedieron en el año 2016, cuando me desempeñé como jefe de prensa precisamente después de haber trabajado durante 3 años en la campaña del ingeniero Rodolfo, en su proyecto y su apuesta política de lógica, ética y estética, que era una apuesta disruptiva en realidad y que ganó la alcaldía. En ese entonces, eh, el acoso provino o llegó en razón a que se me exigía prácticamente que impulsara la imagen de un funcionario público a quien querían, el ingeniero Rodolfo quería, eh, digamos, avalar para que fuera el siguiente alcalde de Bucaramanga, como en efecto lo fue cuando el ingeniero Rodolfo fue destituido por hechos que la Procuraduría sancionó. En ese entonces, ustedes recordan en el audio, eh, estaban exigiendo, el ingeniero Rodolfo me exigía de una forma grosera, que además, eh, que debía cambiar el nombre y al cual yo me opuse rotundamente porque eso es falsedad del documento público. Y los periodistas, cuando ejercemos una labor en un medio de comunicación, pero especialmente en una oficina de prensa, pues somos notarios prácticamente de que estamos diciendo la verdad para divulgar a la opinión pública. De ahí la importancia de que los jefes de prensa, los periodistas, tengamos libertad de prensa y no seamos coaccionados para decir mentiras o obrar impúdicamente con los medios de comunicación, utilizando los medios precisamente oficiales y difundiendo la información a través de los medios corporativos que están asociados a publicidad o compromisos, eh, a compromisos de difundir todo tipo de información. Eh, bueno, yo fui despedida, como ustedes saben, yo fui despedida en el año 2017 por otro hecho igualmente eh, complicado, otro hecho que fue de violación precisamente de la libertad de prensa y fue a través de una denuncia velada, porque en cierta forma fue una denuncia velada, pero fue la exposición de una situación donde tenía que ver eh, con los recursos de la primera infancia, de 0 a 5 años para nutrición en el municipio de Bucaramanga. Al escribir esta nota exponiendo que se iban eh, a desviar estos recursos para cultura y no para nutrición infantil, pues fui despedida. Eso sucedió un año después de la amenaza que hizo el ingeniero Rodolfo que me iba a echar, donde dijo esa terrible frase que me limpio él con la ley, eh, o que me limpio la ley con, como lo dijo en ese entonces. Entonces, eso sucedió porque yo fui, digamos, ya no fui la jefe de prensa, sino seguí actuando como periodista eh, normal, raza. Para mí no fue realmente una indignidad ser una reportera común y corriente porque tuve en ese momento mucho más conexión y contacto con las comunidades
En ese caso, pues llegué a la información de poder dar una información pública de la mejor forma posible porque lo hizo hasta donde fue posible, hasta que me, me liquidaron precisamente por haber informado sobre eh, esa, esa situación en una mesa de infancia y adolescencia del municipio de Bucaramanga. Estoy hablando del año 2017. Yo puse en conocimiento de la FLIP este hecho porque fui despedida. Yo actuaba como, tenía un contrato de libre nombramiento y remoción, pero no para para recibir mi pensión. Tenía 56 años en ese entonces y ya tenía prácticamente todas las semanas por cotizadas, que cotizo desde los 17 años prácticamente, coticé desde los 17 años, entonces tenía semanas y el tiempo para justamente poderme pensionar. Pues tuve que salir, definitivamente salí a la calle, pusimos una demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual desafortunadamente no tuvo eco en la justicia. Para mí fue una injusticia que no se tuviera en cuenta semejantes hechos tan graves precisamente del mismo alcalde donde me amenazaba de que si no hacía un acto que él consideraba que era ilegal, porque se estaba violando la ley, fuera de eso que me fui despedida por precisamente informar a la opinión pública que que había una discusión en la mesa de infancia y adolescencia porque puse las versiones de las diferentes personas que estaban planteando, en ese caso un representante del bienestar familiar, una representante del mismo, la alcaldía de planeación, creo que era de la alcaldía de Bucaramanga, la policía de infancia y adolescencia y otras personas que integran la mesa pública de infancia. Yo, ¿qué hice? Lo que tenemos que hacer los periodistas, contar lo que está pasando. Yo ahí no puse ninguna opinión mía, nada, simplemente informé. En esta mesa pública de infancia, estos fueron las consideraciones de cada una de las personas que pudieron eh, expresar, porque algunos no quisieron expresar, pero por las personas que me dieron la opinión, hice la nota. La nota fue publicada y fue obviamente revisada por quien me pusieron como jefe en ese entonces, que fue un año después, un tiempo después, durante este año que fui reportera, y fui despedida, porque estaba exponiendo ante la opinión pública una situación donde efectivamente se hizo una desviación de recursos. Entonces, fíjese que estas situaciones que son injustas, a mí me pasó, a mí me pasó. ¿A cuántos periodistas colombianos les ha pasado que tuvieron que ser víctimas, fueron víctimas ante la resistencia para ejercer una labor como debe ser? Yo me considero que he sido maltratada por la justicia. No me siento víctima, me siento en función permanente de lucha y de tratar de resistir, como lo hice durante toda mi actividad periodística, resistir a estas presiones, presiones antidemocráticas, presiones de acoso laboral que no son justificados. Entonces, la novedad que ahora les quiero comentar es que 10 años después de esto, que fue en el año 2016, 2017, estamos en el 2026, bueno, primera instancia, el juez, pese a las pruebas que se dieron del acoso laboral, que nunca fue resuelto por la administración, pese al el audio que fue el ingeniero Rodolfo Hernández que ustedes escucharon ante toda la opinión pública en junio del año 2022, cuando estaba en la segunda vuelta, porque lo denuncié. Pasé a la segunda instancia y no, allá confirmaron precisamente que que no tenía, mis derechos no podían ser eh, amparados por ninguna ley. Entonces, recientemente, bueno, el año pasado, o tal vez recientemente, hace 2 meses, me llegó la cuenta de cobro del municipio de Bucaramanga para que pague las costas jurídicas o judiciales de este proceso que perdí en primera y segunda instancia y además
eh, yo pasé una tutela a las altas cortes solicitando que se revisara toda esta situación, cosa que obviamente nunca recibí ninguna respuesta. Bueno, la respuesta que recibí es que estaba mal presentada la tutela. La tuve que presentar de emergencia porque esos son términos en plena pandemia, con solo la posibilidad de mi conocimiento eh, y de mi propia experiencia reclamando un derecho. Entonces quiero contarles esto. Yo quisiera que ojalá algún día en el Ministerio de Trabajo se revisara o alguien, alguna autoridad revisara mi caso, porque sí considero que victimizar uno y otro caso, eso no le sirve a la democracia, porque quisiera que esto que me pasó a mí no le pasen a más personas. Y ojalá en el Senado de la República, yo fui candidata al Senado de la República en este periodo apoyando al progresismo, en el pacto histórico, y una de las propuestas que siempre hemos hecho es que debe haber una ley que realmente proteja a los trabajadores y proteja a los periodistas en ejercicio, independientemente si somos funcionarios de libre nombramiento y remoción, porque es que lo que sucedió conmigo fue un hecho de completa injusticia, completamente antidemocrático, y se me castigó por defender la libertad de prensa y la verdad, y defender precisamente, en este último caso, defender los recursos públicos de la población de estratos más bajos, de 0 a 5 años, los niños de 0 a 5 años, los infantes que están necesitando alimento, alimento físico, proteínas que le ayuden a desarrollar su cerebro clave entre los 0 y los 5 años. Entonces, no me arrepiento, en ningún momento me arrepiento de haber hecho lo que hice porque hice lo correcto, pero la sociedad a mí me castigó por ello. Espero que mi caso en algún momento sea retomado para que sea analizado, porque sí fue realmente una injusticia y no quisiera que esto sucediera con más colombianos y colombianas.